Palacio de los Duques, Madrid. Es una tarde de marzo cuando Rafael Mendoza, un magnate inmobiliario con una fortuna valorada en 200 millones de euros, recibe en su imponente mansión de 60 habitaciones la visita que cambiaría su vida para siempre. Mientras Carmen García, quien ha sido su leal ama de llaves durante 16 años, se ocupa de la limpieza del salón principal, una pequeña de 6 años, con brillantes ojos marrones y cabello castaño, atraviesa con paso firme el suelo de mármol de Macael. Entre sus diminutas manos, sostiene una galleta recién horneada que desprende un aroma a canela y cariño maternal. El empresario más temido de Madrid, conocido por despedir ejecutivos con un simple gesto y por jamás haber esbozado una sonrisa en público, está a punto de recibir el obsequio más significativo de su existencia. Cuando ella levanta su mirada inocente y pronuncia suavemente: «Para usted, señor, el corazón helado del millonario más despiadado de España experimentará una transformación irreversible». Rafael Mendoza gobernaba Madrid cual emperador contemporáneo, pero era un soberano sin el amor de sus súbditos. A sus 46 años, su imperio inmobiliario, valorado en 200 millones de euros, se extendía desde los rascacielos del distrito financiero hasta las mansiones históricas del barrio de Salamanca, donde los inquilinos pagaban rentas exorbitantes sin atreverse a protestar. Su verdadero bastión era el Palacio de los Duques, una majestuosa mansión decimonónica que se erguía como un monumento a la soledad en el corazón del distinguido barrio de Chamberí. 60 habitaciones se entrelazaban en un laberinto de opulencia gélida, cada una más desolada y silenciosa que la anterior. 5 hectáreas de jardines impecablemente mantenidos circundaban la propiedad, donde incluso los pájaros parecían trinar quedamente, temerosos de perturbar al señor de la casa. Cada elemento del palacio proclamaba poder y aislamiento. Los suelos de mármol de Macael, extraídos de las canteras más selectas de Almería, actuaban como espejos gélidos, reflejando la luz cristalina de las majestuosas arañas de la granja. Las paredes, engalanadas con frescos originales del siglo XVIII, permanecían mudas testigos de una ausencia prolongada de alegría genuina, mientras el mobiliario de época aguardaba eternamente a invitados inexistentes. Era una galería viviente donde Rafael moraba en solitud, envuelto en lujos que el dinero podía costear, pero consumido por una soledad autoimpuesta, que se había convertido en su única compañera leal. La simple mención del nombre de Rafael Mendoza bastaba para alterar cualquier ambiente. Sus subordinados lo apodaban secretamente el Conde de Hielo, pues su mera presencia era suficiente para helar la atmósfera más cálida. En las reuniones directivas, su entrada provocaba un silencio sepulcral, y hasta los ejecutivos más curtidos se estremecían ante su mirada acerada. Destituía directores con una frialdad calculada, y su voz gélida resonaba como última sentencia para numerosos empresarios antes de su ruina total. Sus ojos grises, reminiscentes de una tormenta invernal, jamás revelaban un atisbo de calidez humana. El éxito parecía haber cristalizado su espíritu, transformándolo en una estatua marmórea, que respiraba sin vivir realmente. Nadie osaba perturbar su presencia sin una cita preestablecida. Ningún alma se aventuraba a aproximarse sin una invitación explícita. Todos evitaban sostener su mirada, temerosos de petrificarse ante su gélido escrutinio. La única excepción era Carmen García, una mujer de 52 años, que portaba su edad con dignidad pese a una vida de arduo trabajo. Durante 16 años, había fungido como la perfecta ama de llaves, desde que Rafael adquirió la propiedad, y requería a alguien que administrara el palacio sin importunarlo. Carmen se había convertido en la guardiana silenciosa de esta perfección marmórea. Pulía cada superficie, hasta lograr un brillo inmaculado, preparaba manjares exquisitos que Rafael degustaba en soledad, y administraba cada aspecto doméstico con la eficiencia silente de un espíritu benévolo. Rafael la recompensaba generosamente, superando el salario de muchos ejecutivos, aunque solo le dirigía instrucciones lacónicas e impersonales. Para Rafael, Carmen no era más que un elemento funcional del palacio, tan imprescindible como los candelabros de metanfetamina o las alfombras orientales que adornaban los salones.
Jamás se había molestado en conocer sus apellidos completos, ni su procedencia, ni si existía alguna familia esperándola en algún lugar. Era simplemente Carmen, y con eso bastaba. Sin embargo, Carmen García custodiaba celosamente un secreto que Rafael desconocía por completo, una verdad que palpitaba con fuerza en su corazón cada amanecer. Lucía una pequeña de 6 años con cabello del color de las castañas maduras y ojos como el chocolate que tanto adoraba. Cada mañana antes del primer rayo de sol, Carmen dejaba a su hija al cuidado de la abuela materna, en un modesto apartamento de Vallecas, depositando un beso en su frente y susurrándole la promesa de un futuro juntas. Lucía era el motor que impulsaba la existencia de Carmen, la única razón que le permitía soportar la mirada glacial de su empleador y la soledad abrumadora de aquella mansión inmensa. La pequeña bombardeaba con preguntas sobre su madre ausente durante el día. ¿A dónde marchaba? ¿Qué actividades realizaba? ¿Por qué no podía acompañarla? Carmen respondía con relatos imaginativos sobre un empleo importante en una casa magnífica, ocultando siempre la realidad de servir a un hombre que aborrecía todo lo espontáneo, caótico e impredecible, especialmente los niños. Rafael había establecido desde el inicio que el Palacio de los Duques era un refugio exclusivo para adultos. «No deseo ver infantes aquí», había sentenciado con voz autoritaria. «Los niños son sinónimo de desorden, ruido y caos. Yo requiero absoluta tranquilidad». Carmen había asentido jurando internamente que su pequeña jamás pisaría ese lugar. Durante 16 años había mantenido fielmente esa promesa. Lucía crecía ajena al mundo dorado pero gélido del palacio, convencida de que su madre trabajaba en una oficina convencional. Carmen equilibraba una doble existencia: madre devota en los extremos del día, ama de llaves invisible durante las horas laborales. Era un balance precario pero necesario, que le permitía obtener los recursos suficientes para criar dignamente a su hija. Pero aquella mañana de marzo, cuando el frío invierno madrileño comenzaba a dar paso a la suavidad primaveral, todo se transformó. La abuela de Lucía, con sus 74 años, y un corazón que mostraba signos de fatiga, experimentó un malestar repentino. Una indisposición que la obligó a permanecer en cama precisamente cuando Carmen debía presentarse en el palacio para organizar una reunión empresarial de suma importancia. Carmen se enfrentó a una decisión desgarradora: abandonar su empleo al ausentarse, arriesgando así el sustento de Lucía, o llevar a la pequeña consigo rogando que Rafael no advirtiera su presencia. Con el pulso acelerado y las manos temblorosas mientras vestía a su hija, optó por la segunda alternativa. Era una apuesta arriesgada, pero carecía de otras opciones. Lucía pertenecía a esa clase extraordinaria de niños que parecen haber nacido con una sabiduría ancestral en el espíritu. A sus 6 años, sus ojos reflejaban la comprensión profunda del complejo mundo adulto. Mientras otros pequeños se habrían atemorizado ante la atmósfera imponente del palacio, ella deambulaba por aquellos espacios majestuosos con la curiosidad innata de quien desconoce el temor y descubre maravillas donde los mayores solo perciben lujo ostentoso. Había observado de inmediato al caballero elegante que se deslizaba por la residencia cual sombra solitaria. Rafael Mendoza, ataviado con un traje oscuro, cuyo valor superaba los gastos anuales de su familia, no le pareció una figura intimidante, sino un alma profundamente melancólica. Su corazón infantil, aún libre de prejuicios sociales, había captado algo que los adultos pasaban por alto. Tras esa coraza de frialdad y autoridad, se ocultaba un dolor antiguo y profundo que nadie había intentado aliviar. Mientras Rafael se disponía a cruzar el salón principal hacia su despacho, donde le aguardaban documentos por firmar y destinos por alterar con un simple trazo, ignoraba que su existencia estaba a punto de transformarse. Porque Lucía, con ese instinto propio de los niños para reconocer corazones heridos, había decidido realizar el gesto más valiente y revolucionario que aquellas austeras paredes hubieran presenciado jamás: ofrecer una galleta recién horneada al hombre más temido y solitario de Madrid. Un gesto inocente que estaba destinado a provocar un terremoto emocional capaz de derrumbar las murallas edificadas durante 46 años de aislamiento voluntario.
El sonido de sus zapatos italianos sobre el suelo de mármol se interrumpió abruptamente. Rafael quedó paralizado ante una imagen que creyó producto de su imaginación. En el centro del salón principal, bañada por los rayos dorados del sol vespertino madrileño, se encontraba una pequeña. Apenas alcanzaba 1 metro de altura, luciendo un vestido morado que contrastaba intensamente con la sobriedad del palacio. Su cabello castaño resplandecía como miel líquida bajo la luz natural, y sus ojos color chocolate irradiaban una pureza que Rafael no había contemplado en décadas, la genuina inocencia infantil. Durante 16 largos años, ningún niño había osado atravesar los umbrales de su palacio. Era una norma inquebrantable. El Palacio de los Duques era un territorio exclusivo para adultos, un espacio donde la espontaneidad infantil no podía perturbar su inmaculada perfección. Sin embargo, allí estaba ella, Lucía, observándolo sin temor alguno, con esa curiosidad innata que caracteriza a la niñez. Entre sus pequeñas manos sostenía algo que emanaba aromas a canela y cariño maternal, una galleta casera irregular en su forma pero perfecta en su intención. Rafael experimentó una aceleración cardíaca inusual, paralizado por una emoción indescifrable. La pequeña avanzó un paso con esa seguridad propia, de quien aún desconoce el miedo hacia los mayores. Se presentó con una voz dulce que resonó en el salón mejor que cualquier melodía, revelando ser la hija de la señora Carmen. El universo de Rafael se estremeció. En 16 años de servicio, su ama de llaves jamás había mencionado tener familia, una existencia más allá de aquellos muros. Ahora todo cobraba sentido: las conversaciones en susurros, las salidas precipitadas, la mirada frecuentemente inquieta de Carmen. Tenía una pequeña que cuidar, ilusiones, que preservar un corazón maternal que Rafael nunca había considerado. Lucía extendió su manita con la galleta, ofreciéndosela con una sonrisa capaz de derretir glaciares. «Para usted, señor». Rafael contempló la galleta como si fuera un objeto de otro mundo. No podía recordar la última vez que alguien le había ofrecido algo sin esperar una contraprestación. Con manos ligeramente temblorosas, aceptó el regalo. La galleta conservaba su calidez, elaborada con ingredientes sencillos, pero impregnada de un amor palpable. El aroma a canela despertó memorias enterradas por años: su abuela cocinando en aquella antigua casa familiar en Segovia, la fragancia de los dulces recién salidos del horno, el calor de una cocina rebosante de afecto, antes de que la ambición lo congelara todo. Lucía intensificó su sonrisa satisfecha de haber alegrado a ese señor que parecía cargar tanta soledad. Entonces llegaron las palabras que estremecieron el corazón de Rafael. La pequeña le confesó que había preparado esa galleta para su madre, pero había reservado una especialmente para él porque lo veía triste. Lo veía triste. ¿Cuándo fue la última vez que alguien había percibido sus emociones? ¿Cuándo fue la última vez que alguien había logrado ver más allá de su coraza helada? Lucía se acomodó en el sofá de terciopelo azul que nadie jamás se había atrevido a usar, sentándose junto a él, con una naturalidad desconcertante. Sus preguntas inocentes atravesaban el alma de Rafael como dagas afiladas. ¿Por qué vivía solo en una mansión tan inmensa? No tenía familia. El trabajo le hacía compañía durante las noches. Una niña de apenas 6 años acababa de diagnosticar con precisión quirúrgica el vacío de su vida. ¿Te está gustando esta historia? Dale, me gusta y suscríbete al canal. Ahora continuamos con el video. Y Rafael notó que por primera vez en años estaba sonriendo genuinamente. Una sonrisa auténtica, no ese gesto calculado que empleaba en los negocios. Lucía empezó a relatar historias de princesas valientes y dragones solitarios que solo necesitaban un amigo. Su dulce voz llenaba el palacio con una melodía que Rafael no sabía que había estado anhelando toda su vida. Por primera vez en décadas, se olvidó de los negocios, los contratos, la implacable persecución de la riqueza. Durante media hora fue simplemente un hombre escuchando los cuentos de hadas de una niña. La pequeña hablaba de su madre con absoluta devoción. Era la persona más maravillosa que existía. Preparaba deliciosas comidas, entonaba melodías dulces
Le narraba cuentos antes de dormir, pero siempre se le notaba el agotamiento debido a sus largas jornadas laborales. Rafael sintió una profunda punzada de culpabilidad al comprender que Carmen lo entregaba todo por su pequeña, y él jamás había reconocido que detrás de la silenciosa eficacia de su empleada doméstica existía una madre que batallaba incansablemente. Cuando Carmen apareció en el marco de la puerta con el rostro desencajado por el pánico al encontrar a Lucía en la sala junto al temido patrón, presenció una escena que la dejó paralizada. Rafael Mendoza, el hombre conocido por su frialdad, sonreía mientras escuchaba atentamente a su hija. Sus disculpas atemorizadas se desvanecieron cuando Rafael levantó la mano con un gesto sorprendentemente cálido. Por primera vez en 16 años de servicio, Carmen escuchó a su jefe hablar con verdadera humanidad. Lucía corrió hacia ella relatando emocionada cómo el señor había sido amable y sonreído al recibir la galleta. Rafael contemplaba aquella demostración de amor maternal con una mezcla de admiración y anhelo doloroso. ¿En qué momento alguien se había preocupado genuinamente por él? La invitación de Lucía surgió inesperadamente. Deseaba que Rafael compartiera la cena con ellas esa noche porque su mamá preparaba las mejores croquetas del universo. Carmen enrojeció convencida de que tal propuesta provocaría el enojo del patrón. Rafael siempre cenaba en soledad rodeado de lujos y vajilla costosa. Pero en lugar de molestarse, experimentó un hambre repentina que nada tenía que ver con el alimento. Añoraba compañía, calidez humana, la sensación de pertenecer a algo más significativo que su propio ego. Admitió su hartazgo de cenar solo palabras que encerraban 2 décadas de soledad. Esa noche, por primera vez, en 20 años, Rafael Mendoza no cenó en su suntuoso comedor. Cenó en un modesto apartamento de Vallecas, sentado ante una mesa de fórmica, degustando croquetas caseras servidas en platos sencillos. Y fue la cena más memorable de su existencia. Carmen había preparado todo con nerviosismo, temiendo no cumplir las expectativas, pero Rafael saboreó cada bocado con genuino deleite. Lucía compartía animadamente sobre su escuela sus aspiraciones de convertirse en médica para sanar corazones afligidos, y cómo su madre era la persona más extraordinaria del mundo, aunque a veces la descubría llorando en silencio. Cuando la pequeña se quedó dormida en el regazo de Rafael, mientras él narraba un cuento, Carmen presenció lo inimaginable. El corazón gélido del empresario más implacable de Madrid se derretía por completo. Los días posteriores fueron los más sorprendentes en la vida de Rafael. Por primera ocasión en años, despertaba pensando en algo más allá del trabajo. Aguardaba con dulce impaciencia los momentos en que Lucía llegaba con Carmen, transformando cada espacio con su energía. La niña coloreaba sus dibujos sobre el piso de mármol, entonaba canciones que resonaban en las vastas habitaciones, formulaba preguntas que obligaban a Rafael a contemplar el mundo desde otra perspectiva. Las reflexiones inocentes de Lucía impactaban como revelaciones divinas. ¿Por qué poseía tantas habitaciones desocupadas cuando existían familias sin techo? ¿Por qué comía en soledad cuando compartir multiplicaba el placer? Cada interrogante era un pequeño sismo que derrumbaba las certezas de una vida edificada sobre el individualismo. Esa semana, Rafael realizó algo que conmocionó al sector empresarial madrileño. Destinó 60 millones de euros para viviendas sociales, construyendo apartamentos dignos para familias necesitadas. Ante las preguntas periodísticas sobre su motivación, respondió simplemente que una niña le había señalado su exceso de espacio vacío. Pero la transformación más significativa concernía a Carmen. Rafael comenzó a descubrir a la mujer detrás de la perfecta ama de llaves. Viuda desde hace 5 años, había sacrificado mejores oportunidades laborales por criar a Lucía. Estudiaba durante las noches, persiguiendo un título que asegurara un mejor porvenir para su hija. Durante 16 años había tenido bajo su techo a una mujer excepcional sin notarlo jamás. Las cenas compartidas se convirtieron en un ritual invaluable. Lucía inundaba el palacio con su alegría. Carmen revelaba su inteligencia y sabiduría. Rafael redescubría el placer de la conversación sincera. Se percató entonces de la ceguera que había dominado su vida.
Rodeado de lujos materiales, había vivido en una profunda miseria emocional. La transformación definitiva ocurrió después de 3 meses compartiendo con esta familia improvisada. Rafael le propuso a Carmen una sociedad para administrar una fundación benéfica, ofreciéndole no solo dignidad profesional, sino la oportunidad de emplear su brillante intelecto para transformar otras vidas familiares. Ya no sería más la ama de llaves, sino su compañera en la misión de construir un mundo más justo. Carmen derramó lágrimas al comprender que Rafael había reconocido en ella no únicamente su eficiencia doméstica, sino una mujer de corazón noble e inteligencia extraordinaria. Lucía, al enterarse que su madre ya no tendría preocupaciones económicas, iluminó el palacio entero con su júbilo desbordante. Por primera vez en su historia, el palacio de los duques resonaba con auténtica felicidad. Rafael comprendió que había dedicado 46 años acumulando objetos valiosos, mientras el verdadero tesoro siempre estuvo allí oculto tras un delantal y una sonrisa modesta. Carmen y Lucía dejaron de ser empleadas para convertirse en la familia que inconscientemente anhelaba. El palacio de los duques se transformó velozmente de un frío mausoleo marmóreo en un hogar rebosante de vitalidad. Las estancias antes vacías comenzaron a acoger eventos benéficos, reuniones con familias beneficiadas por la fundación y celebraciones para niños huérfanos. Los corredores que antes solo multiplicaban ecos solitarios, ahora vibraban con risas, conversaciones y vida auténtica. Rafael acondicionó un ala completa del palacio para Carmen y Lucía, no como sirvientas, sino como su familia elegida. Cenaban juntos cada noche. Organizaban excursiones cada fin de semana. Compartían cada momento libre con la naturalidad de quienes han encontrado su verdadero lugar. La soledad dorada se había transformado en abundancia de amor. Lucía, con sus 7 años, llamaba cariñosamente a Rafael tío Rafa, título que lo llenaba de inmenso orgullo. Cuando ella compartía sus experiencias escolares o le mostraba sus dibujos, Rafael descubría una felicidad hasta entonces desconocida. Había descubierto el placer de jugar, de reír sinceramente y de preocuparse genuinamente por otros. Carmen se había transformado como un jardín primaveral dirigiendo la fundación con una mezcla única de profesionalismo y dedicación apasionada, ayudando a innumerables familias a encontrar su camino hacia la estabilidad y la esperanza renovada. Por las noches continuaba con sus estudios, pero ya no desde la desesperación de la necesidad. Ahora lo hacía impulsada por el deseo de crecimiento personal y para alcanzar aquellos sueños que alguna vez creyó inalcanzables. El momento decisivo llegó cuando Lucía cayó enferma con neumonía. Rafael permaneció inquebrantable en el hospital durante 3 días completos, sosteniendo la pequeña mano de la niña, dándole vida a historias fantásticas, asegurándole que todo mejoraría. Carmen, al observarlo dormido en aquella incómoda silla junto a la cama de Lucía, comprendió que aquel millonario de corazón helado se había transformado en un verdadero padre. La noche que Lucía mostró mejoría, Rafael contempló su rostro pálido pero sonriente y comprendió que su existencia finalmente tenía un propósito real. No era su fortuna bancaria lo que daba sentido a sus días, sino aquellos 2 corazones que latían en sincronía con el suyo. Había encontrado su verdadera familia y deseaba formalizarla ante el mundo. Se arrodilló frente a Carmen con la humildad de quien ha descubierto que el amor es la única riqueza verdadera. Le propuso matrimonio no por conveniencia ni soledad, sino porque sin ella su vida carecía de significado. Anhelaba convertirse en el padre que Lucía merecía, y el esposo que Carmen siempre había soñado. Carmen derramó lágrimas de felicidad mientras Lucía celebraba con aplausos y gritos jubilosos. Tras años de adversidades, había encontrado no solo estabilidad económica, sino un amor genuino que colmaba su alma. La pequeña que temió podría costarle su empleo a su madre, había traído consigo la dicha más grande. La ceremonia nupcial se realizó en los jardines del palacio completamente transformados para la ocasión. 200 niños huérfanos fueron los invitados principales llenando aquellos jardines antes demasiado perfectos con alegría y juegos infantiles. Rafael vestía un traje elegante pero sencillo,
mientras Carmen resplandecía en un vestido blanco que la hacía brillar como una estrella. Lucía era la dama de honor más radiante que jamás se hubiera visto. Durante su emotivo discurso, Rafael expresó su profunda gratitud hacia Lucía, por haberle enseñado que la verdadera riqueza no se mide en cifras bancarias, sino en momentos compartidos en abrazos sinceros y en corazones que laten al unísono. Una pequeña de 6 años había sido su salvación de una existencia que aparentaba éxito pero que no era más que una jaula dorada. Los medios narraron la historia como un cuento de hadas moderno, el empresario de corazón helado transformado por la pureza de una niña. Sin embargo, para Rafael, Carmen y Lucía, era simplemente la realidad más extraordinaria que pudieran haber imaginado. 3 almas solitarias, que el destino había unido para formar una familia perfecta. 5 años después, el Palacio de los Duques se había convertido en un símbolo de transformación en Madrid. La Fundación Mendoza García había extendido su ayuda a innumerables familias necesitadas. Rafael era ahora reconocido como el filántropo que había redescubierto su humanidad. Carmen lideraba iniciativas internacionales enfocadas en el bienestar infantil. El palacio, antes frío y distante, se había transformado en un faro de esperanza que irradiaba calidez por toda la ciudad. Lucía, con sus 12 años, era la adolescente más dichosa de Madrid. Cada noche antes de cerrar sus ojos, agradecía al destino por haberla guiado hacia quien todos llamaban el millonario despiadado, pero que ella siempre había visto con claridad. Un hombre solitario que solo necesitaba que alguien le ofreciera una galleta horneada con amor. La pequeña valiente que se atrevió a acercarse al hombre más temido de Madrid había revelado una verdad universal. Los gestos más simples pueden transformar las vidas más complejas. Una galleta, una sonrisa sincera y un corazón abierto habían sido los catalizadores del cambio más hermoso que el palacio jamás había presenciado. Rafael contemplaba a sus 2 mujeres cada día preguntándose cómo había sobrevivido antes de conocerlas. La respuesta era evidente. No había vivido realmente, solo existía. Pero ahora, envuelto en el amor incondicional de su familia elegida, había descubierto el verdadero significado de la riqueza. La historia del millonario transformado por una niña se convirtió en leyenda madrileña, pero sobre todo se transformó en testimonio vivo de que el amor puede vencer cualquier obstáculo. El orgullo, el miedo, la soledad. Porque detrás de cada corazón endurecido siempre hay un alma infantil, anhelando ser rescatada por otra alma pura dispuesta a extender su mano con bondad. Si esta historia ha tocado las fibras más profundas de tu corazón, no dudes en darle like y compartir tus pensamientos en los comentarios. ¿Consideras que la inocencia infantil tiene el poder real de transformar el corazón de los adultos? ¿Has realizado alguna vez un gesto aparentemente insignificante que lo cambió absolutamente todo? Suscríbete y activa las notificaciones para más relatos que ilustran cómo el amor genuino puede derretir hasta los corazones más gélidos. Recuerda, Lucía demostró que tras cada persona aparentemente cruel, a menudo solo hay un ser humano esperando ser comprendido y amado. En ocasiones el gesto más pequeño puede transformar una vida completa.